Bienvenidos estudiantes al curso de Finanzas de Corto Plazo. Mi nombre es Rubén Lévano, soy tutor de la Cátedra de Finanzas y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el modelo de depreciación para el caso de Costa Rica. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción de cuál es la legislación aplicable y por qué tenemos que circunscribirnos en el caso costarricense. Vamos a empezar de lo más general a lo más específico. Vamos a hablar qué establece la NIC 16. La NIC 16 es la norma internacional contable que ve todo el tema relacionado con activos fijos. Esta NIC lo que establece es que la entidad tiene una cierta libertad para establecer cuál es el método de depreciación que más se adapte a los flujos o beneficios económicos que espera recibir del activo. Dentro de esto, deja el abanico de posibilidades de que se pueda utilizar el método de depreciación en línea recta, el método de depreciación decrecientes, que hay varios, o el método de unidades de producción. Sin embargo, en el caso costarricense hay una ley del impuesto sobre la renta que establece que si una entidad desea que el gasto por depreciación sea deducible, o sea, que efectivamente ese gasto lo pueda rebajar de los ingresos y me lo autoricen, tiene que apegarse a los años de vida útil y a los porcentajes establecidos en el reglamento de la propia ley. Bueno, ¿y qué establece ese reglamento de la ley de impuestos sobre la renta? Ese reglamento lo que establece son dos temas fundamentales. Primero, establece que en el caso específico de Costa Rica, a pesar de que la NIC 16 deja abierto una posibilidad de muchos métodos de depreciación, en el caso específico costarricense, únicamente están autorizados dos métodos. El método de línea recta, que es el más utilizado, y vamos a hacer mucho énfasis en esta presentación y en el curso como tal, y el método de suma de dígitos, que está habilitado, sin embargo, se utiliza en una mucho menor medida. Aparte, ¿qué establece este reglamento? En su anexo número 2 establece todos los grupos de activos y a cuántos años o a qué porcentaje se van a depreciar esos activos. Y desearíamos hilar aún más profundo, existe la directriz CN 001-2009, donde establece la Contabilidad Nacional que para el caso del sector público costarricense únicamente se permiten un método, que es el método de línea recta. Nada más. Entonces tenemos la NIC que establece varios métodos permitidos a nivel nacional para las empresas privadas. Existen dos posibilidades, que sería método de línea recta y método de suma de dígitos, y para las empresas del sector público, o más bien las instituciones del sector público costarricense, solamente se permite línea recta. Por eso es que, reitero, que vamos a hacer mucho énfasis en el método de línea recta. Bueno, pero ¿qué es depreciación? La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Hagamos un ejemplo. Hablemos de la computadora que ahorita estoy utilizando para dar esta presentación. Esta computadora, supongamos que me costó 300, 400, pongamos 400,000 colones. Me costó esta computadora hoy. Ese es el costo hoy. Sin embargo, si ustedes me volvieran a preguntar dentro de 2 o 3 años cuánto vale esta computadora, no va a valer los mismos 400,000 colones. ¿Por qué? Porque yo la he estado utilizando probablemente en este tiempo y ha ido perdiendo valor o se me ha ido deteriorando o han salido modelos más recientes, tecnologías más avanzadas y cada vez el valor del equipo de cómputo ha ido disminuyendo. Entonces, ¿cómo hacemos para reflejar esa disminución a nivel de los estados financieros? Bueno, se hace por medio de la depreciación. También tenemos que tener muy claro que para los efectos de nosotros como financieros, la depreciación es un gasto que por ende va a deducir el ingreso gravable. Y bueno, los métodos ya los hemos mencionado, método de línea recta o método lineal, el método de suma de dígitos, unidades de producción, también pueden haber otros métodos decrecientes, pero repito, vamos a enfocarnos en línea recta
y en una menor medida el método de suma de dígitos. Antes de entrar en el caso puntual, voy a hacer un breve repaso de algunos conceptos fundamentales que van a intervenir en el método de depreciación. ¿Qué es el costo de adquisición? Bueno, términos resumidos, ahí está la definición, pero incluye el precio que yo pago, precio neto que pago por el bien, más todos aquellos costos necesarios para poner el activo en funcionamiento. Hagamos un ejemplo. Volvemos a la computadora. Si esta computadora me costó 400.000 colones, ese sería el precio que yo pagué por la computadora. Pero si adicionalmente me cobraron 10.000 colones, 5.000 colones para llevar esa computadora desde el local donde me la vendieron hasta las instalaciones de la empresa donde yo trabajo, entonces realmente esa computadora costaría ¿cuánto? 410.000. ¿Por qué? 400 de la computadora más 10.000 de transporte. Ese transporte es parte del costo porque lo necesito para poder empezar a utilizar el activo. Eso es lo que dice el costo de adquisición. La vía útil, bueno, vamos al ejemplo de la computadora. En el caso de Costa Rica, las computadoras se deprecian a 5 años. ¿Qué significa que se deprecia a 5 años? Que durante un horizonte de plazo de 5 años es lo que yo considero o creo que esa computadora puedo utilizarla y va a ser funcional para la empresa. Por eso es que dice que es el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. Otra definición es importante, valor residual. Es importante aquí que se utiliza de manera constante valor residual, valor de rescate, valor de residuo, todos son sinónimos. ¿Y qué significa? Bueno, una vez que terminó la vida útil, ¿habrá algún valor de rescate, de recuperación que tenga ese activo? Vamos al ejemplo de la computadora. Supongamos que son 5 años, costó 400.000 y yo estimo que una vez pasen los 5 años de una computadora, todavía la computadora podría costar al menos unos 50.000 colones, ¿verdad? Eso es como cuando ustedes harían una pregunta, bueno, se compran esta computadora, pasan 5 años, la computadora todavía está funcionando y alguien les, les consulta a ustedes que si se las vende así usada la computadora y probablemente uno analice, deme 50.000 colones, ¿verdad? Entonces, implícitamente, ¿qué es lo que está diciendo uno? Bueno, ya perdió la vida útil, ya pasaron 5 años, pero aún hay un valor de rescate en esa computadora que ese es el concepto de valor residual o de rescate. Y finalmente, el valor en libros. Esto es muy importante, el valor en libros, que es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces, si esta computadora me costó 400.000 colones, pero ya pasaron 2 años y medio, que es la mitad de la vida útil de una computadora en Costa Rica, ¿cuánto debería valer hoy? 200.000. Sería 400.000 colones, que es el valor o el costo de adquisición, menos la depreciación, ¿verdad? Entonces, menos la depreciación, y como ya estamos hablando de 2.5 años, de 5, entonces ya ha perdido el 50% del valor. Más o menos que serían unos 200.000 colones, por eso les dije que el valor del libro sería 200.000. Bueno, y ahora sí vamos a hablar sobre la forma de cómo se calcula el método de línea recta. Vean que aquí hay un principio fundamental, que el principio fundamental es que la depreciación va a ser la misma durante todo el periodo, o sea que es un cargo fijo. Vamos a ver cómo se calcula. Bueno, hay una simbología, vean que tenemos DA, vamos a utilizar DA como la depreciación anual, DM como la depreciación mensual, CA el costo de adquisición, VU, vida útil, VR, valor de rescate, y BD, la base depreciable. ¿Cuáles son las fórmulas? Ya vamos a hacer un ejemplo. Las fórmulas son, bueno, CA, o sea, el costo de adquisición menos el valor de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuánto me costó el activo? Le voy a restar cuál es el valor que considero que estimo que vale el activo una vez termine su vida útil. Se lo resto. Una vez sepa cuál es la base sobre la cual voy a calcular la depreciación, divido ese monto entre la vida útil del activo en años. Y eso me va a dar la depreciación por año. Si yo quisiera también calcular la depreciación mensual, pues sería sencillamente dividir esa depreciación anual entre 12. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva.
Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico. Supongamos que compramos 50 computadoras. Cada computadora tiene un costo, nos costó 350.000 colones. Y el costo de transporte para llevar las computadoras a las instalaciones de la empresa asciende a 100.000 colones. También nos dan un valor de rescate, valor de residuo, es lo mismo, de 10.000, perdón, del 10%, y nos piden que encontremos la apreciación anual y mensual. Bueno, entonces partamos del primer cálculo. Agarramos el costo de cada computadora y como son 50, en este caso académico, vamos a multiplicar 350.000 por las 50 computadoras y a eso le sumamos los 100.000 colones. Recuerden la definición anteriormente, que el costo de adquisición es el costo que yo pagué neto por el activo más todos aquellos costos necesarios para poner el activo en funcionamiento. Por eso es que le sumamos al costo de las computadoras los 100.000. Llegamos a 17.600.000 colones. Después de eso, ¿qué calculamos? Bueno, el valor de rescate o el valor residual, que es lo mismo. A lo que hacemos es agarrar el costo de adquisición que acabamos de calcular, son los 17.600, y lo multiplicamos por el 10%. Eso nos da 1.760.000 colones. Una vez que tenemos ese cálculo, el otro dato que tenemos necesariamente que saber, conocer, es a cuántos años se deprecia ese activo. Entonces, como les había dicho al puro inicio, en el caso costarricense, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nos tenemos que ir al anexo número 2 del reglamento de la ley sobre el impuesto sobre la renta, buscar cuál es la familia o el grupo de activo que nos interesa. En este caso particular, nos interesa las computadoras. Tenemos por aquí las computadoras y buscamos a cuántos años se deprecian. Hay dos valores, ¿verdad? El primer valor es 20%, o sea que todos los años pierde 20% de valor. Y el segundo valor, que es de 5, es que se deprecia 5 años. Para el caso que nos interesa o nos compete, nos vamos a centrar en cuántos años se deprecia, que son 5. Entonces ya tenemos el costo de adquisición, el valor de rescate y tenemos a cuántos años se deprecia. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, hacer el cálculo. Entonces, si se acuerdan la fórmula de la diapositiva anterior, lo primero que vamos a calcular es la depreciación por año. ¿Verdad? Que es una formulita relativamente sencilla, porque básicamente agarramos el costo de adquisición que acabamos de calcular y tenemos a la izquierda, son los 17.600. Le restamos 1.760.000, que es el valor de rescate, y lo dividimos entre 5. ¿Cuáles 5? Los 5 que teníamos acá abajo, ¿verdad? Que es la vida útil de las computadoras. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Cuánto es el monto del activo una vez restado el valor de rescate? Y lo divido en partes iguales en la vida útil del activo. En este caso nos da 3.168.000 colones como tal. Y si quisiéramos saber cuál es la depreciación mensual, nada más agarramos ese valor anual y lo dividimos entre 12 meses. Y nos da 264.000 colones como tal. Bueno, veamos un poco resumidos los resultados. ¿Qué tendríamos? En este caso, siguiendo esta línea de este caso, vean que tenemos acá, vean esta columna. En este caso, la computadora dice que se adquirió el 31 de diciembre del 2020, entonces se va a apreciar a 5 años. 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 y están los 5 años. ¿Cuánto me costó inicialmente la computadora? 17.600.000 colones. ¿Cuál es la depreciación anual? 3.168.000 colones. ¿Okay? Pero el primer año, el 31 de diciembre del 2020, no se estaría depreciando, se deprecia hasta el año siguiente. Entonces, vamos a ver la línea del 2021. Costo de adquisición, 17.600.000.
La depreciación que calculamos son 3.168.000 colones. Entonces, ¿cuánto llevo acumulado? 3.168.000 colones. Y aquí llegamos a un primer valor, el valor en libros. ¿Cómo llegamos a este valor en libros? Si ustedes toman los 17.600.000 colones y le restan la depreciación acumulada, hacemos 14.432.000 colones. Llega el 31 de diciembre del año 2022. Ya pasaron 2 años desde que adquirí ese grupo de computadoras o ese lote de computadoras. ¿Cuánto me costaron originalmente? 17.600.000. El otro año, ¿cuánto se deprecia? 3.168.000. ¿Cuánto tengo acumulado? Vean que ya ahora tengo 6.336.000 colones. ¿Por qué? Porque ya pasaron 2 años. Acumulé 2 veces la depreciación anual. ¿Cuál es el valor en libros? 11.624.000 colones. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo todos los años. Todos los años se va a ir acumulando. ¿Qué es lo más importante de esto? Bueno, vean ese valor que estemos en el último año, en el quinto año, que en este caso particular sería el año 2025. El valor en libros final es de 1.760.000, que si ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior, es el valor de rescate. Y siempre, si hacemos una tabla de depreciación, el valor final a lo largo de la vida útil de un activo tendría que ser el valor de rescate o el valor de residuo, ¿verdad? Que en este caso particular, sí nos está coincidiendo. Es importante hacer énfasis. Vean que desde el inicio les dije la apreciación lineal. ¿Qué es la apreciación lineal? Bueno, la apreciación lineal todos los años vamos a ir rebajando el mismo monto de apreciación. Y muy brevemente vamos a ver el cuadrito. Voy a apagar la pantalla para que se pueda ver el cuadro con mayor facilidad. Vean que sería exactamente lo mismo si quisiéramos hacer este cuadro por mes. Lo único que hacemos es que en vez de ir reflejando la depreciación de 3.168.000 colones, que es por todo un año, lo que hacemos es dividir ese monto entre 12 para ir registrando la depreciación mensual, que serían los 264.000 colones. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver el método de suma de dígitos. Repito, no es el método más utilizado en Costa Rica, es utilizado en una menor medida, pero bueno, también podría ser utilizado para alguna empresa privada, es importante que lo conozcan. Es un método acelerado porque en los primeros años se va a registrar una mayor depreciación y por ende en los años siguientes la depreciación va a ir disminuyendo. Vamos a ver un caso. Por aquí tenemos, bueno, la misma simbología que hemos utilizado, depreciación anual, depreciación mensual, DM, base depreciable, CA, costo de adquisición, y el N va a ser el número de años de la vida útil, que igual, repito, se toma de la tabla del anexo 2 del reglamento del impuesto sobre la renta. También tenemos el valor de rescate, VR, y cuáles son las fórmulas. Bueno, aquí sí vamos a aplicar al menos un par de fórmulas adicionales. BD, que la base depreciable, es agarrar el costo de adquisición y restarle el valor de rescate. Hay una fórmula adicional que vamos a calcular, que es la suma de los años de vida útil de un activo, ¿verdad? Y que aquí tenemos n por 1 más n entre 2. Ya vamos a ir calculando en la siguiente diapositiva, que es como más sencillo ir viendo prácticamente. Y aquí vamos a tener una depreciación diferente todos los años. Entonces, por ende, hay que calcular varias veces tantos años tenga un activo de vida útil, hay que calcular la depreciación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el cálculo de la depreciación? El cálculo sería la BD, que es la base depreciable, por el factor de depreciación, que ya lo vamos a ir viendo en la diapositiva siguiente. Bueno, el mismo ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejemplo para ser más ágiles. Entonces ya habíamos calculado en las diapositivas anteriores el costo de adquisición de 17.600.000, habíamos calculado el valor de rescate, que era 1.760.000, ya habíamos visto dónde salía ese cálculo, ¿verdad? Y ya conocemos cómo se llega al BD o el valor, la base depreciable, que serían los
¿verdad? Los 17.600.000 que tenemos acá al costado, menos el valor de rescate, que llegaríamos a los 15.840.000. Y aquí es donde tenemos que aplicar la fórmula que les mencionaba anteriormente, que habíamos hablado que era n por 1 más n entre 2. ¿De dónde sacamos ese 5? Bueno, voy a reiterar que ese 5 viene, lo hemos sacado, recuerden que ese 5 viene de los años de vida útil del activo, ¿verdad? Ese 5 viene acá. Ese es el n, que lo estamos poniendo aquí en la fórmula, y es el mismo que se pone acá, ¿verdad? Ahí es donde tenemos n por 1 más n entre 2, que en este caso sería 5 por 1 más 5 entre 2, ¿verdad? ¿Esto cuánto nos da? Bueno, nos da 15. ¿Ok? Ese es como el segundo cálculo que tenemos que hacer. ¿Cuál sería el tercer cálculo que tenemos que hacer? Bueno, vean que en este caso tengo que calcular un factor de depreciación de forma anual. Como este activo se deprecia a 5 años, tengo que calcular 5 factores de depreciación. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, para el año 1 voy a utilizar el, el número de años de vida útil del último año. En este caso, vea que en vez de utilizar 1 entre 15, lo que estoy utilizando es 5, ¿verdad? O sea, voy a empezar del número mayor al número menor en la parte del numerador. Entonces voy a utilizar 5 entre el factor que calculamos acá. Luego, para el año 2, voy de arriba hacia abajo. Bueno, el mayor era 5, luego sería 4 y es constante entre 15. Voy bajando. Para el año 3, ya sería, en este caso coincide 3 entre 15, porque lo mantengo constante la parte de abajo, que sería el 15. Luego el año 4 sería 2 entre 15 y el año 5 sería 1 entre 15. Vean que el factor va siendo cada vez más pequeño, ¿verdad? Entonces, al inicio los factores van a ser más grandes y al final los factores van haciendo cada vez más pequeños. Bueno, ¿qué tenemos al final? Aquí tenemos ya la fórmula final. Tengo que calcular la depreciación por año. Entonces, esa depreciación por año va a tener, bueno, los 15.840.000 que tenemos aquí arriba, que es la base depreciable, lo multiplicamos por el factor. ¿Cuál factor? Bueno, estos 5 quinceavos es lo que calculamos acá, ¿verdad? Y así sucesivamente bueno, hacemos la multiplicación, 15.840.000 por 5 quinceavos da 5.280.000 y así sucesivamente, ¿verdad? Luego tenemos 15.840.000 por 4 quinceavos da 4.244.000. 15.840.000 por 3 quinceavos da 3.168.000 y así sucesivamente tendríamos la depreciación en todos los años. Ya para cerrar, ¿cómo se verían estos cuadros? Ya cómo se vería el comparativo si yo quisiera comparar la depreciación lineal versus la depreciación de suma de dígitos. Bueno, vean que realmente volvemos a lo mismo, la depreciación lineal, el monto por año es el mismo, 3.168.000 no cambia, pero si nos posicionamos en la depreciación por suma de dígitos, el monto cambia. Vean que partimos el primer año 5.280.000, el segundo año 4.224.000, el tercer año 3.168.000 y así sucesivamente. Por eso es que se dice que el método de depreciación por suma de dígitos es un método que en los primeros años la depreciación es más acelerada, es más grande y cada vez es más pequeña. De línea recta todos los años es la misma depreciación. Pero bueno, muchachos, eso sería todo. Nada más ahí les dejo esa frase. Haz lo que sea correcto, no lo sencillo ni lo popular y verás como siempre te irá bien. Muchas gracias.